Bueno, vamos entonces ahora con la solución del presupuesto financiero del caso Presupuesto SA, mismo que iniciamos la semana pasada, donde armamos el presupuesto económico. Esta subida en los materiales, en su puesto en clase, ¿sí? Y es la segunda solapa, esto SA. Nosotros armamos el presupuesto económico. Siempre nosotros, a nivel de los ejercicios prácticos, esquema de trabajo. Primero, como les dije la vez pasada, leer bien a conciencia el enunciado, que ya les dije que son enunciados en qué cosas les parece que van para un presupuesto, qué cosas para otro, marcar algo para hacer lo que ustedes quieran. Primero el presupuesto económico y después el presupuesto financiero. Así lo trabajamos en la parte práctica. Saben que en realidad los dos presupuestos se van armando en la vida real de manera simultánea, ¿sí? Bueno, presupuesto financiero tiene el esquema de armado del presupuesto financiero. Tenemos una columna por cada uno de los meses que tenemos que analizar. En este caso tenemos enero, febrero y marzo. Y en vez de tener la columna de total, por más que la teoría, para la parte práctica lo que vamos a utilizar es una columna de diferido, que nosotros vamos a, si queremos, si nos sirve ese que nos puede venir bien, lo que nos en ese periodo. No en el examen, así como les dije que exigimos que ustedes armen la columna de tal, tampoco exigimos que armen la columna de diferido. Si ustedes quieren, la arman, no se va a ir. Bueno, entonces, ¿cómo arrancamos financiero? Bueno, arrancamos con los ingresos. ¿Cómo vamos a determinar cuáles son los ingresos? Bueno, los ingresos se van a definir en función a las ventas y en función a lo que busca el enunciado, política de cobranza. Es decir, esas ventas que se realizaron en distintos periodos, ¿cómo las vamos a cobrar? Política de cobranza de las ventas, 50% y 50% a 30 días, como dice acá el enunciado. Entonces, nosotros en enero, ¿qué ventas vamos a cobrar? Y el 50% de las ventas de enero. ¿Por qué? Porque como cobramos 50% contado 130 días, en el cobrar el 50% se realizó en ese mes y el 50% de la venta que viene del mes anterior. Entonces, al 50% de la venta que viene del mes anterior, que sería la de diciembre, la tenemos que calcular porque no lo da como saldo inicial. Al final de todo, cuando ustedes tienen el saldos de inicio y otros datos, dice créditos por venta, se encuentra pendiente de cobro el 50% de las ventas de diciembre. ¿Está bien? Entonces, saldo inicial, ¿cómo hacemos? Ventas 7.900 unidades por 100 pesos y acá comienza a aparecer lo que en el económico ni lo nombrábamos, que es el presupuesto financiero. Siempre vamos a tener que considerar el IVA, conceptos que se los va a decir el enunciado. No tiene y que no está alcanzado. Es cómo se maneja el impuesto en el presupuesto financiero. Bien, entonces en el caso de las cobranzas, las ventas están alcanzadas por el IVA, entonces al monto de ventas se le va a sumar el IVA y se le apuntó que es lo que se va a cobrar en ese mes. Entonces a la venta de diciembre. Y para la venta de enero, tomamos los 5 millones de pesos, que son las ventas del mes de enero, ya directamente. No tenemos que hacer el cálculo de cantidad por precio porque ya tenemos cuántos son las ventas de enero, que son 5 millones, 21 por el 50%, ¿sí? Y así vamos armando las cobranzas de todos los meses. Y fíjense qué es lo que nos queda diferido, a qué llamamos el famoso diferido. Nos va a quedar para los meses siguientes el 50% de la venta de marzo. Eso es lo que cargamos en el diferido, eso es. ¿Por qué lo cargamos en el diferido? Porque es algo que se está desarrollando en los meses y es como que la misma mano nos lleva a escribirlo en el mes siguiente. Pero de nuevo no es obligatorio hacerlo. Bueno, los únicos ingresos que nosotros tenemos son los ingresos por ventas. Entonces ya calculamos todos los ingresos por ventas, hacemos el total de ingresos, ¿sí? Que era el primer total que teníamos en el presupuesto financiero. Ahora tenemos que arrancar con todos los egresos. Una forma de ir barriendo los egresos es seguir el orden del presupuesto económico, ¿sí? Entonces, el primer egreso que tenemos relacionándolo con el económico son los ingresos brutos.
Entonces vamos a los impuestos y cuando miramos impuestos sobre los ingresos brutos, dice se abona el día 13 del mes siguiente. Eso quiere decir que se abona al mes siguiente de su devengamiento. Entonces lo que nosotros tenemos en el presupuesto económico en enero, lo vamos a pagar en el mes de febrero, ¿sí? Siempre cuando el enunciado dice que se paga el mes siguiente, seguramente tiene que haber un saldo inicial para pagar en el primer mes. Sí, pues eso, lo de febrero lo pago en marzo y lo de marzo me queda diferido. Entonces hay algo que tengo que arrastrar para pagar en el mes de enero. Entonces vamos a ir a los saldos iniciales y aparece impuestos sobre los ingresos brutos 113.700. Y esto es lo que aparece en enero como saldo. En febrero, ¿qué es lo que pagamos? Pagamos los ingresos brutos que surgen del económico del mes de enero, 150.000 pesos. En marzo pagamos los ingresos brutos de febrero, que surgen del presupuesto económico, 180.000 pesos, diferidos los ingresos brutos del mes de marzo para pagar en abril. ¿Está bien? Después, ¿qué viene? Después tenemos costo de la mercadería vendida. Creo que algo hablamos en el video anterior, pero es un tema que tienen que tener bastante claro. Ustedes en el presupuesto lo que ponen es el costo de lo que vendieron. Cuando van al presupuesto financiero tienen que poner lo que van a pagar en función a la realidad que sucedió. En este caso, en función a lo que ustedes compraron. Acá ya no me importa lo que vendimos, acá me importa lo que compramos para saber cuánto le tenemos que pagar al proveedor en función a esas compras, ¿sí? Entonces, hay un dato específico en el enunciado donde me dice cuál es el presupuesto de compras para el periodo y el segundo puntito me dice cómo es la política de pago de las compras. Me dice que la política de pago de las compras es 100% a 30 días. Es decir, todo lo que yo compro en enero lo voy a pagar en febrero. Entonces, en enero, ¿qué vamos a pagar? Dice, vamos a buscar el saldo inicial de proveedores, que está al final del enunciado, y dice, proveedores, se encuentra pendiente de pago las compras de diciembre. Entonces, cuando vamos a las compras que se pagan a 30 días, tenemos que ir haciendo el cálculo de qué es lo que vamos a pagar en cada mes en función a lo que se compró el mes anterior. Entonces, en enero vamos a pagar las compras de diciembre, 80.000 pesos por 40 pesos. ¿Y por qué le sumo el IVA? Porque cuando vamos al impuesto al valor agregado, en el enunciado dice que la alícuota es del 21%, considerar que están grabadas por el impuesto al valor agregado las siguientes operaciones: ventas, compras, honorarios e intereses sobre préstamo. Los intereses sobre préstamo están alcanzados por una tasa de 10,5. Todo el resto está alcanzado al 21. Entonces, como me está diciendo que las compras están alcanzadas por el IVA, les tengo que cargar el IVA multiplicándolo por 1.21. En febrero vamos a pagar las compras de enero, que son 60.000 unidades por 40 pesos por 1.21. Y así sucesivamente. Aparece en el presupuesto económico son las regalías, ¿sí? ¿Cómo dice que se pagan las regalías? En el puntito de regalías dice, el último día le paga una regalía por unidad vendida de 0,5. El último día del mes implica que es un pago contado, porque nosotros acá no analizamos si es el primer día o el último, nosotros estamos analizando el mes de enero. Entonces, el último día de enero, el 31 de enero, vamos a pagar una regalía por cada unidad vendida. Es decir, se paga en el mismo mes en el que se devenga. Y las regalías no aparecen grabadas por el IVA. Entonces, por eso directamente es tomar los valores del presupuesto económico. Es exactamente lo mismo lo que se devengó que lo que vamos a pagar. Luego aparecen los sueldos. Y acá de nuevo tenemos que prestar especial atención al tema de los sueldos. Después yo les voy a hacer un esquema ahora cuando les cargue el mail o la novedad, explicándoles bien el tema de sueldos con un ejemplo. Cuando nosotros vamos a pagar los sueldos, la empresa paga a sus empleados el sueldo neto de retenciones. Es decir, en el presupuesto económico figura un sueldo bruto. Vieron que cuando ustedes van a buscar un trabajo les dicen vamos a pagarle X cantidad de plata y ustedes dicen bruto o en la mano. ¿Cómo es? ¿Por qué hay diferencia? Porque una cosa es el sueldo bruto y otra cosa es lo que nosotros terminamos cobrando en la mano por las retenciones
que nos hacen por las obligaciones que tenemos de hacer distintos tipos de aporte a la obra social, a la seguridad social, etcétera, etcétera, ¿sí? A la jubilación, todo eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que poner como concepto en el presupuesto financiero de sueldos es el sueldo neto de retenciones. Cuando nosotros vamos al rubro sueldos, en el puntito que nos habla de los sueldos, nos dice que la remuneración bruta es de 100.000, que fue lo que pusimos en el presupuesto económico, que las retenciones y descuentos sobre sueldos son el 17%. Es decir, que nosotros, como empleados, recibimos el bruto menos el 17%. Y que las contribuciones del empleador son del 30%, que fue lo que pusimos arriba, ¿sí? Entonces, lo que la empresa va a pagar de sueldo son los 100.000 pesos brutos menos el 17% de retenciones. Eso nos da 83.000 pesos. ¿Cómo se pagan los sueldos? Los sueldos se abonan el último día del mes y las cargas sociales el día 7 del mes siguiente. Con los sueldos siempre hay dos opciones de pago. Se pueden pagar en el mismo mes, el último día hábil, o se puede pagar al mes siguiente. Las cargas sociales, como todos los impuestos, siempre se pagan al mes siguiente. ¿Está bien? Entonces, nosotros como egreso por sueldos tenemos 83.000 pesos, que son los 100.000 menos el 17% de retenciones. Y tenemos pagos contados, es decir, todos los meses se paga el sueldo devengado en el mes. Como cargas sociales tenemos las cargas sociales que están armadas de dos partes. Por un lado, los aportes que tiene que hacer el empleador, que son las cargas sociales que les cuestan a cada empresa por tener sus empleados, más las retenciones que el empleador nos hace a nosotros como empleados. Es decir, en vez de que cada uno de nosotros vaya y deposite retenciones en la FIP o donde sea, el empleador junta las retenciones de todos sus empleados y hace un pago conjunto, junto con lo que le corresponde pagar a él. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a pagar en enero es lo que arrastramos en diciembre. Vieron que como se paga el mes siguiente, tengo que ir y buscar el saldo inicial. Dice, cargas sociales a pagar 70.500, corresponde a las remuneraciones devengadas en diciembre, y SAC, que sería el aguinaldo, ¿sí? Ya me da el cálculo hecho, yo no tengo que hacer ningún cálculo. Ahora, ¿qué vamos a pagar en febrero? En febrero vamos a pagar las cargas sociales de los que se devengaron durante el mes de enero por los sueldos de enero. Se componen del 30% de aporte patronal o de contribución patronal más el 17% de las retenciones que se le hacen al empleado, es decir, el 47% sobre los 100.000 pesos brutos. Por eso nos da 47.000 pesos. Como los sueldos se mantienen constantes a lo largo de los 3 meses, siempre vamos a pagar lo mismo. ¿Está bien? Después, en el presupuesto económico viene la provisión de SAC y sus cargas sociales. La provisión de SAC y sus cargas sociales es algo que aparece en el económico como un gasto que se va difiriendo en el tiempo y aparece en el presupuesto financiero solo en el momento en el que pago aguinaldo y consecuentemente luego pago las cargas sociales correspondientes al aguinaldo. En general esto se da en los meses de diciembre y junio, ¿sí? Como no estamos analizando, el enunciado no nos está diciendo nada, esos dos rubros no aparecen en el presupuesto financiero de los meses que estamos analizando. Luego aparecen los honorarios. Honorarios. La empresa ha contratado un servicio de asesoría que ha presupuestado facturar un trabajo especial de análisis de inversiones en 3 cuotas de acuerdo a la efectiva prestación del servicio que efectúe el estudio asesor. Enero tanto, que fue todo lo que cargamos en el económico, la condición de pago de las facturas es a 60 días. Entonces, la factura del mes de enero la vamos a pagar en marzo. Las otras 2 facturas van a quedar diferidas porque no estamos dentro del periodo de esos 60 días de vencimiento. Los honorarios estaban alcanzados por el IVA, entonces lo que vamos a pagar en marzo van a ser los 20.000 pesos de enero más el IVA. Por eso da 24.200. Después del honorario teníamos el alquiler. Alquileres, se abona un alquiler mensual de 15.000 pesos, fecha de último día hábil de cada mes. De nuevo, último día hábil, entra dentro del mes, es un pago contado. Cada mes, 15.000 pesos. Como los alquileres no están dentro de los rubros alcanzados, no le tenemos que sumar el IVA. Después de alquiler teníamos amortización de las marcas.
y amortización de bienes de uso. Bueno, ¿qué pasa con las amortizaciones? Un concepto bien definido que solamente aparece en el presupuesto económico. Nosotros con las amortizaciones financieramente no hacemos nada. Lo que sí es cuando tenemos que comprar el bien de uso. Y acá nosotros teníamos un derecho de explotación de la marca que nos dice que se presupuesta pagar el saldo de 1.740.000 pesos que aún se adeuda. Entonces, relacionado con esa amortización de ese intangible que es la marca, tenemos que pagar el saldo de la compra de esa marca, que es en marzo 1.740.000 pesos. Por otro lado, tenemos la firma del boleto de 2.400.000. ¿Dónde está la firma del boleto de 2.400.000? Abajo de todo es el último puntito, dice: con fecha 15 de febrero se firmará un boleto de compra de una planta industrial con la finalidad de elaborar una línea de triciclos. En esta fecha se abonará la seña de 2.400.000. ¿Sí? Eso es un dato que está en el enunciado. Lo podrían haber puesto al principio, lo podrían haber puesto al final, ustedes como quieran. Yo acá porque estoy siguiendo el orden que tenemos en esta solución. Después tenemos ganancias. En la cuestión que refiere a impuesto a las ganancias, nosotros tenemos dos partes. La parte del devengamiento del impuesto que va en el presupuesto económico, en el cual la alícuota se le aplica al resultado económico que nos dé. Y por otro lado, en general, se exige a las empresas que vayan pagando un anticipo de ganancias que después se descontarán de la declaración jurada final. Ese anticipo es un anticipo financiero, es decir, uno paga, tiene, digamos, el asiento contable, ¿cuál sería? Impuestos pagados adelantado a bancos, ¿sí? Ese impuesto pagado por adelantado es un crédito que nos va quedando para que cuando después tengamos que hacer el pago de la declaración jurada definitiva nos podamos descontar. Y acá el enunciado dice que mensualmente se paga un anticipo de 2. Después aparece el tema del préstamo bancario, que ya lo habíamos analizado bastante cuando armamos el presupuesto económico. Préstamo bancario, el saldo de capital de préstamo es 5 millones, se abonan cuotas de 500.000. ¿Sí? Entonces, la cuota del préstamo es de 500.000 pesos. Los intereses son los que surgen del presupuesto económico, o sea, lo que nosotros vamos devengando de intereses, dice, el interés es del 2% mensual sobre saldo de deuda y se abona junto con la cuota el último día del mes. Entonces, el interés que se debe el mes de enero lo pagamos en el mismo enero, el último día de enero, y le tenemos que sumar el IVA porque el interés era uno de los conceptos que estaba grabado con IVA a una tasa diferencial del 10,5, no del 21. Entonces, los 100.000 pesos que teníamos calculado de intereses, le sumamos el 10,5 y es lo que nos da 110.500 de intereses. Y el impuesto sobre los intereses, que es un impuesto adicional que aparece, que es el 15% sobre los intereses, que también se debita de la cuenta corriente en el mismo mes en el que se devenga. Eso es el mismo monto que calculamos en el económico, lo vamos a terminar pagando en el presupuesto financiero. El concepto que nos queda del presupuesto financiero es el IVA, la posición de IVA que tenemos que pagar. Impuesto al valor agregado dice que la posición mensual se ingresa al mes siguiente. De nuevo, como todos los impuestos, el IVA se devenga en un mes y se paga al mes siguiente. Entonces tenemos que ir a buscar el saldo inicial. IVA, donde están saldos iniciales al final del enunciado, saldo a favor, IVA de diciembre 300.000 pesos. Que la posición de IVA del mes de diciembre a la empresa le dio un saldo a favor, es decir, que no tiene que pagar IVA, sino que la AFIP le debe a la empresa. Pero ese que la AFIP me debe no hace que la AFIP me lo pague, sino que me lo guardo como empresa, como saldo a favor para los meses siguientes. Por eso, en el mes de enero aparece un 0 como posición de IVA, como pago, no se paga nada, me quedaron 300.000 pesos a favor. Entonces, cuando vamos a la posición de IVA de los tres que hacer es calcular el débito fiscal que se genera por las ventas, y es lo que por lo cual la empresa tiene que pagar, y contra eso todos los créditos fiscales que se generaron por lo que tiene que ver con compras, ¿sí? Entonces,
Nosotros vamos a calcular la posición de IVA del mes de enero. Las ventas son 5 millones de pesos. Esos 5 millones de pesos nos generaron un IVA débito fiscal de 1.050.000, 21% de los 5 millones. Y como contraparte tenemos todos los créditos fiscales que se generaron en el mes de enero. Tenemos el crédito fiscal por las compras. Las compras de enero fueron 60.000 unidades a 40 pesos, por el 21% nos da 504.000. Los devengados en enero, que fueron 20.000 pesos, el IVA de 21% son 4.200, y los intereses de 100.000 pesos con una tasa del 10,5 que era diferencial, 10.500 pesos. ¿Sí? Eso es todo lo que se me generó de crédito fiscal versus el débito fiscal generado por las ventas. Más los 300.000 pesos que tenemos a favor, que sería como un hace que la del mes de enero sea a pagar de 231.300 pesos. Entonces, en el mes de febrero pagamos la posición de IVA del mes de enero que nos da 231.300, que es lo que figura ahí. Una vez que terminamos y que barrimos todos los egresos, llegamos al segundo total, que es el total de egresos. Para el mes de enero, 5.074.700. Entonces tenemos primero hecho el cálculo del total de ingresos, que nos daba 5.317.000, y luego el total de egresos, 4. Entonces ahora viene la diferencia entre ingresos y egresos, que nos da 243.250 positivo, es decir, los ingresos fueron superiores a los egresos. A eso le tenemos que sumar el saldo de disponibilidades de 40.000 pesos. Y de esta manera obtenemos el saldo final de caja de 283.150 pesos. Esa es la forma de armar los presupuestos financieros. Mírenlo tranquilos y cualquier cosa me hacen las consultas. Ya a partir de la semana del 13 de abril vamos a empezar a grabar las soluciones de los ejercicios completos, ¿sí? Tanto presupuesto económico como financiero de los presupuestos que vamos a ver en clase.